Bienvenidos a Rompimiento con la profeta Eva Chan. Rompimiento, principios de Dios que provocan un rompimiento de estructuras y paradigmas. Que la verdad del eterno Dios y su poder transformen tu vida y traigan un rompimiento. Rompimiento. Bienvenidos a su programa Rompimiento, a través del cual estamos trayendo rompimiento de estructuras y paradigmas que te limitan a vivir en abundancia. Rompimiento es una producción de Ministerios Centro Conquista de Honduras, Centroamérica. Les saluda Cilia Salgado. Te invito a que visites nuestra página Rompimiento en el Facebook, donde podrás leer reflexiones y enseñanzas que te serán de ayuda. Escríbenos al inbox si tienes preguntas, consultas o quieres compartir tu situación con nosotros. Puedes sintonizar el canal de nuestro ministerio Centro Conquista en YouTube, donde podrás escuchar ediciones pasadas del programa. También puedes escribirnos al correo electrónico centroconquista@gmail.com o llámanos o déjanos tu mensaje al teléfono 504-9503-4253. Queremos ayudarte. Recuerda que alguna información que aquí escucharás puede variar dependiendo del país en el que te encuentres. Los dejo con la profeta Eva Chan en su programa Rompimiento. Buen día, amigos. Les doy la bienvenida a su programa Rompimiento. Les saluda Eva Chan. Declaro que después de escuchar este programa habrá un rompimiento en tus paradigmas y estructuras mentales a causa de los principios de la palabra. Como ya es de esperar, en este programa trataremos sobre la violencia. Y hay un dato interesante en relación a la violencia, y este es que la violencia ha sido fomentada por las religiones. La violencia en todas sus formas, ya que las religiones son implacables. La religión ha causado un daño terrible al levantar fortalezas que evitan que el hombre realmente pueda conocer a Dios. La iglesia se llenó de religión, permitiendo que prevalecieran las tradiciones, dogmas, formas, reglamentos y el criterio personal de algunas personas, llegando a convertirse así en una institución, perdiendo como consecuencia la vida del espíritu, que se vive a través de la palabra de Dios. A esto se refería Jesús cuando en el capítulo 15 del libro de Mateo dijo: ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Así, por causa de la tradición, anulan ustedes la palabra de Dios. Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. La violencia es fomentada por las religiones. Estas han venido a menospreciar a las personas, poniendo enseñanzas, costumbres y tradiciones por encima de la dignidad. Como iglesia, estamos obligados a dar una respuesta basada en los principios bíblicos a la problemática social y moral que representa la violencia. Pero esto no ha sido así. Por el contrario, la iglesia ha sido uno de los promotores del abuso a través de enseñanzas tergiversadas de la Biblia. En contraste a este accionar de la iglesia, la muerte de Jesús es una denuncia de la maldad del ser humano. Jesús vino a restablecer el desorden que provocó la decisión de Adán. Jesús fue ungido y enviado para proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Jesús nos ha hecho libres para que podamos vivir en libertad. Esto es denunciar. Jesús no solamente dijo: «Ay, miren, no hay problema. Está bien que ustedes hagan lo que quieran. Como yo los amo, entonces les voy a dejar pasar de todo y siempre pueden tener una relación conmigo». Por supuesto que Jesús no dijo esto. El eterno Dios denunció la maldad del ser humano y lo separó de su gloria. Y la única manera que puede haber paz entre el hombre y Dios es a través de la justicia. Por eso murió Jesús, para hacer justicia.
Jesús nos da el ejemplo de qué es lo que debemos hacer cuando estamos siendo violentados. Debemos denunciar y debemos buscar justicia para poder realmente vivir en paz. Si una persona es abusada y violentada, debe acudir a las instancias legales correspondientes para denunciar el maltrato. Rompiendo la realidad para incorporar una verdad. El libro de Ruth, en la Biblia, cuenta la historia de dos mujeres, la cual nos permite hacer un contraste del impacto que tienen nuestras decisiones en los frutos y resultados de nuestra vida. Estas dos mujeres son Noemí y Ruth. Primero vamos a hablar de la vida de Noemí. Según lo que cuenta la Biblia, Noemí y su esposo Elimelec vivían en Belén, tierra que es parte del pueblo de Israel. Pero en determinado tiempo, dice la historia, que en Belén vino una hambruna terrible, una escasez en la tierra. Y entonces Elimelec decide sacar a su familia de Belén e irse a buscar comida a tierras donde hay más abundancia. Y es así como llegan al pueblo de Moab, un pueblo que no conocía a Dios. Detrás de este relato, en apariencia sencillo, se encierran muchas decisiones que al final vinieron a impactar directamente en la vida de esta familia. Note algo en primer lugar. Para el pueblo de Israel, los nombres de las personas tenían muchísima importancia, porque los mismos daban a entender el tipo de persona que era o la vida que esa persona tenía. En este caso, Noemí quiere decir mi dulce, mi placentera. Y el nombre de Elimelec quiere decir mi Dios es rey. Con el nombre de estas dos personas podemos nosotros entender que ellos tuvieron un buen comienzo. Ellos tenían una buena vida, dentro de la cual Dios era su rey, Dios era quien los mandaba, ellos estaban bajo sujeción de Dios. Sin embargo, llama la atención que ellos llamaron a sus hijos Malión y Kelión. Y el significado de estos dos nombres es completamente contrario a esa vida de bendición que se refleja en Noemí y en Elimelec. Malión quiere decir enfermizo y Kelión quiere decir destrucción. Estos nombres fueron dados a sus hijos aún habitando en tierra de Belén. Esto nos da un indicio que Noemí y Elimelec empezaron a vivir una situación difícil desde que estaban en Belén. Guiados por estos nombres, podemos intuir que la enfermedad y la destrucción ya había entrado dentro de sus casas. Algo pasó en el hogar de Elimelec, algo sucedió ahí y viene a demostrarse cuando él toma una decisión tan radical de dejar todas sus cosas, de dejar su tierra, de dejar a su familia, de dejar todo atrás e irse a una tierra donde el Dios que él ama, el Dios que él sirve, no es ni siquiera conocido. Y mire usted que en el contexto de la historia judía, la decisión de Elimelec realmente es algo tremendo. Porque para los judíos, irse a una tierra diferente a la de ellos realmente significaba algo grave. Estaban saliéndose de la cobertura de Dios mismo. Y esta es la decisión que toma Elimelec. Se van a la tierra de Moab. Desde aquí empezamos a ver que las decisiones que Elimelec tomó viene a afectar a su familia directamente. De acuerdo a la historia, Elimelec murió estando en tierra de Moab. Después de la muerte de su padre, Malión y Kelión tomaron por esposas dos mujeres que estaban completamente fuera de los principios que Dios había establecido para su pueblo. Y 10 años después de haberse ellos casado, también mueren. Así, Noemí queda viuda y sin hijos. Y lo que es aún más interesante ver es que queda sin nietos. En 10 años de matrimonio, ni Malión ni Kelión lograron procrear una familia. Miramos que la condición de esta familia fue en decrecimiento. Y no cuando se mudaron a Moab. Este decrecer en su situación de vida empezó desde que estaban en Belén. ¿Quién sabe cuánto tiempo estuvieron orando desde que estaban en Belén? Porque mire, qué terrible haberle puesto a sus hijos este tipo de nombres, enfermedad y destrucción. Esto muestra las condiciones terribles que ellos estaban atravesando.
Cualquier cosa que amenace o dañe la dignidad, bienestar y seguridad del ser humano va en contra de todo principio de Dios. Un poco más adelante en la historia nos encontramos a una Noemí completamente amargada, destruida, diferente a la que ella había sido, aquella mujer dulce y placentera. De hecho, cuando ella regresa a Belén, ella le pide a la gente que ya no la llame más Noemí y le dice: yo ya no soy dulce ni soy placentera, ahora llámenme Mara. Y esto quiere decir amargura de alma. Pero hay algo tan terrible pero tan común que solemos hacer los seres humanos. Noemí culpó a Dios de su situación y dijo: llámenme Mara, porque el Señor ha traído amargura a mi vida. Llámenme Mara, dijo ella, porque el Señor ha traído todos estos desastres a mi vida. Aquí es donde nos tenemos que detener y observar verdaderamente qué es lo que sucedió. Dios no quería que ellos sufrieran todo lo que sufrieron, y esto lo sabemos porque los pensamientos de Dios son de bien. Sin embargo, ellos tuvieron las consecuencias de sus decisiones. Es cierto que estaban pasando una situación difícil en Belén. La Biblia sí lo dice, había hambruna. Pero ¿qué es lo primero que solemos hacer, y muy equivocadamente, cuando nos encontramos en situaciones de desesperación? Buscamos ayudarle a Dios. Buscamos hacer el trabajo de Dios, buscando las opciones y las soluciones fuera de lo que Él ha establecido en sus principios. Decimos que seguimos creyendo en Él y seguimos profesando su nombre. Sin embargo, nos desesperamos y vamos y buscamos soluciones de acuerdo a nuestra propia sabiduría y a nuestra propia prudencia. Esto es lo que hicieron Elimelec y Noemí. Lejos de confiar en Dios en medio de la situación difícil, ellos buscaron una solución independiente de la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces te ha pasado esto? ¿Cuántas veces no has salido corriendo en desesperación? La palabra nos dice que sepamos esperar en el Señor. La palabra nos dice que sepamos callar delante de Dios y esperar. Esto no quiere decir que no vamos a hacer nada. Quiere decir que vamos a hacer nuestra parte. Claro que sí nos tenemos que esforzar, pero lo tenemos que hacer dentro de esos principios de Dios. Yo no sé qué situación estés atravesando en este momento. No sé qué problemas puedas estar enfrentando. Pero quiero decirte algo. Jesús mismo nos dijo que íbamos a tener aflicciones en este mundo. Dijo que íbamos a tener dificultades. Jesús en ningún momento dijo que las cosas iban a estar completamente bien. Él dijo: van a tener dificultades. Pero lo peor que podemos hacer es tomar decisiones como lo hicieron Noemí y Elimelec. Perdieron su cobertura, perdieron la guianza de Dios y perdieron aquello placentero, aquello dulce que tenía esta mujer. Lo perdieron, se les convirtió en muerte, se les convirtió en esterilidad, se les convirtió en amargura. No importa el problema que estés atravesando. Recuerda cómo Jesús terminó esa frase. En el mundo van a tener aflicciones, van a tener problemas. Pero Jesús concluyó diciendo: pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Ese es el mensaje de Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que procurar. No te salgas de los principios de Dios. No empieces a hacerle a Dios un favor. Si estás viviendo en violencia, si estás viviendo en una dificultad, no empieces a cubrir las cosas y hacer las cosas como tú crees que deberían ser hechas. Por ejemplo, empezar a soportar la violencia sin denunciarla. Por ejemplo, callarte y empezar solamente a orar y ayunar y esperar que las cosas cambien mientras estás recibiendo daño y estás permitiendo que a tus hijos te los dañen. Eso va fuera de todo principio de Dios. Eso es precisamente lo que la religión nos ha enseñado, pero es una enseñanza equivocada y muy distante a lo que Dios nos enseña. Es una enseñanza disfrazada de Dios, por eso le llamamos religión. Mantente firme, mantente fuerte, mantente creyendo, mantente con fe en medio de la situación que estés. Sigue creyendo en el Señor, sigue creyendo en Jesús, porque Él va a estar contigo todos los días hasta el final. Esa es una promesa que Él hizo y puedes tener la confianza que Él la va a cumplir. Pero no te salgas de su cobertura, no empieces a hacer las cosas fuera de su voluntad. Actúa siempre con justicia,
actúa con sabiduría y huye del mal, huye de lo que está mal. Empieza a buscar su orden, empieza a establecer la justicia de Dios en tu vida. Sabiduría para vivir. ¿De qué le sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso va a salvarlo esa fe? Así también, la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. Esto es lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a Santiago, en el capítulo 2, versículo 14 al 24. Cada persona es responsable de vivir su propia vida, sin ser carga o ser dependiente de otra. La Biblia nos muestra una combinación infalible que no falla. La sabiduría de Dios, más la fe, más las obras, nos van a dar buenos resultados. La sabiduría es lo superficial. La mayordomía, es decir, las obras, es lo concreto, lo práctico. Y la fe es la que mueve todo. La sabiduría tiene que ser entendida correctamente. Sabiduría no es lo que yo quiera hacer, aunque quiera adornarlo con la palabra de Dios. Quedarme solo en la fe creyendo que algún día las cosas van a pasar, tampoco va a dar buenos resultados. Tengo que actuar conforme a mi fe. Una analogía sencilla que nos ayudará a comprender esta relación es la jardinería. Yo disfruto mucho las flores y los jardines verdes, pero no tengo mucho conocimiento al respecto. Tengo un patio lo suficientemente grande para poder tener un bonito jardín y un huerto completo de legumbres y vegetales que necesito de diario en mi casa. Yo bien podría ponerme a orar para que todas esas cosas crezcan y de milagro algo podría suceder. De repente árboles frutales y ricas verduras creciendo en mi huerto, la grama bien cortada en mi jardín. Sin embargo, por las leyes de la naturaleza, esto es, los principios, antes de ver estos resultados, primero yo debo limpiar el terreno, debo sembrar las semillas, luego debo abonarlas, regarlas, podarlas y cuidarlas. Pero para tener resultados realmente buenos, todo eso lo debo hacer con algo de conocimiento, no con cualquier cosa que yo me invente, sino que tengo que tener algún conocimiento de las leyes y reglas de la jardinería. Asimismo es la vida. Por fe actúo, pero mis acciones deben estar basadas en el conocimiento del experto en vida, Jesús. Esto es lo que debemos hacer para enfrentar la violencia, para eliminarla y prevenir volver a caer en ella. Debo vivir por fe, de acuerdo a los principios de Dios. Esto no solo aplica para salirse de una vida de violencia, ya sea si eres el agresor o eres la víctima. Debemos de vivirlo siempre. Es penoso ver cómo mujeres que luchan por salir de relaciones de abuso y violencia vuelven a caer en el mismo ciclo, sea con la misma pareja o con otra. Simplemente porque no ordenaron su vida, no supieron vivir por fe de acuerdo a los principios. Desde un inicio, así es como se comienza con las relaciones dañinas y el patrón se vuelve a repetir. También la violencia se va a volver a repetir. Seamos mayordomos sabios y fieles de nuestra vida, viviendo conforme a la sabiduría del Eterno Padre, expresada en sus principios, que están en su palabra, teniendo fe que si Dios lo ha dicho, Él lo hará, pero también teniendo fe que si Dios me ha dicho que yo lo haga, es por alguna buena razón. Así que no se olvide de esta combinación infalible, esta fórmula que nunca falla. Si usted quiere buenos resultados en su vida, entonces agréguele a su fe las obras, es decir, el accionar. Y agréguele a ese accionar, a esa forma de vivir, la sabiduría de Dios. Y entonces tendrá buenos resultados.
Hablemos la verdad. 2 cosas primordiales que toda persona necesita desde que nace es, primero, sentirse amado y segundo, sentirse seguro. Si estos 2 componentes están presentes en la crianza de cualquier niño, este niño tiene más probabilidades de un desarrollo adecuado y de llegar a ser un adulto sano, sin traumas ni heridas. 2 cosas primordiales para toda persona: sentirse amado y sentirse seguro. En este sentido, desde el momento que un niño es expuesto a vivir con un padrastro o una madrastra, quiere decir que al menos ya ha vivido el trauma de un divorcio, alguna separación, algún abandono o la muerte de uno de sus progenitores. Es por esta razón que este es un tema muy delicado. En el programa anterior explicamos el por qué un padrastro siempre va a ser dañino para un niño. En algunos casos, hasta llegar a abusos extremos. Quiero volver a repetir esta parte para que podamos entender correctamente. No estamos diciendo que los padrastros, ni mucho menos que todos los padrastros, son malos. Pero el principio de paternidad nos enseña que si esa persona o ese padrastro no logra ejercer como un padre, protegiendo, proveyendo, enseñando, guiando y amando a la mujer y a sus hijos, entonces es probable que ese niño o esa niña va a crecer con carencias en su parte emocional. Y también está abierta la posibilidad de que ese niño llegue a ser violentado física, emocional y sexualmente. Debo decirlo, hablando la verdad, aunque sea un poco duro, pero somos las mujeres las que tenemos mayor responsabilidad. Por ello me gustaría compartir algunas recomendaciones para que podamos tomar en cuenta. Primero, al momento de iniciar una relación, considera la idoneidad de esa persona. No solo lo hagas por emoción o por alguna necesidad propia. La mujer debe estar dispuesta a ceder la autoridad al hombre para que él pueda ejercer paternidad. Es por eso que es sumamente importante saber decidir con quién va a unir su vida. Evita estar cambiando pareja constantemente. Es mejor quedarse sola a estar exponiendo a los hijos a diferentes parejas. No ponga por encima del bienestar de sus hijos la necesidad de tener un compañero o un marido. Asegúrese que la persona que vaya a compartir con usted su vida también ame a sus hijos y que tenga el bienestar de los niños en su mente. No permita que el padrastro violente a sus hijos. No tolere la violencia solo para manipular a un hombre para que se quede a su lado. Recuerde que un hombre debe tener la capacidad de ser padre. Y un padre es aquel que va a brindar protección, provisión, enseñanza, guianza y amor a usted como mujer y a sus hijos. Un verdadero padre es aquel que brinda protección, provisión, enseñanza, guianza y amor a su mujer y a sus hijos. Es un acto que requiere mucha madurez de ambas partes. Se requiere un genuino y consciente deseo de procurar el bien de los hijos. Creo que aquí es aplicable el dicho, mejor solo que mal acompañado. Esto es en relación a los niños. Es mejor crecerse solo con uno de los padres a ser expuesto a una persona extraña que no está apta para poder brindarle el amor y la seguridad que necesita. Recuerde, no es algo fácil, requiere esfuerzo. Por lo mismo, debe estar consciente y con toda la disposición de poderlo hacer bien. No es de satanizar a los padrastros ni a las madrastras, pero sí es de notar que mucho daño se ha hecho aún y cuando se ha querido cuidar. Que el Señor nos pueda dar sabiduría, que nazca en nosotros un genuino interés para cambiar radicalmente la vida de futuras generaciones. Ya sea si eres un padre biológico, una madre biológica que estás criando a tus hijos, o si eres un hombre y una mujer que por las situaciones de la vida te ha tocado criar
a hijos que no son tuyos. Debemos esforzarnos y debemos no solo querer, sino hacerlo. Los niños son vistos como propiedad de los adultos. Se les violenta su individualidad al tratarlos como inferiores solo por ser niños. El orientador legal y espiritual, Sergio Arturo Funes, recomienda que observemos estas 3 etapas en la educación de nuestros hijos. Etapa 1. Formación. De 0 a 8 años. Formamos al niño como si fuera barro. Es la parte formativa, cultural, didáctico, docente, educativo, instructivo y pedagógico. Etapa 2. Orientación. De 9 a 14 años. Como cuando se señaliza una carretera. En esta etapa se brinda dirección, seguridad, orden, comodidad, satisfacción y un destino seguro. Aun y cuando no se haya hecho correctamente la parte formativa, es posible restituir algo en la etapa de orientación, a través del Evangelio y la sabia negociación. Etapa 3. Influencia. De 15 años en adelante. Este es el tiempo para crear una relación. Aquí es donde se establece la comunicación y nace la admiración. Esta es nuestra responsabilidad como padres. Es importante que en cada etapa hagamos lo que nos toca hacer en el tiempo que debe ser hecho. Hemos llegado al final de este programa. Te espero para una próxima edición de Rompimiento. Si quieres más información, necesitas ayuda o quieres compartir tu situación con nosotros, visita nuestra página de Facebook, escríbenos al inbox o a nuestro correo electrónico centroconquista@gmail.com. Puedes visitar nuestro canal Centro Conquista en YouTube para escuchar otras ediciones del programa. También puedes llamarnos o enviarnos tu mensaje de texto a los teléfonos 504-9641-4305 o al 504-9503-4253. Siempre habrá alguien que podrá ayudarte. Que las palabras que hoy escuchaste traigan un cambio en tu forma de pensar y de vivir. Que Dios te dé sabiduría y entendimiento. Hasta la próxima. Ha sido un placer estar con ustedes hoy. Si te identificas con la palabra de hoy, si te encuentras en alguna situación de violencia, abuso a tu dignidad y tienes alguna consulta o comentario, escríbenos al respecto. Tendremos mucho gusto en ayudarte. Escríbenos a nuestro correo electrónico rompimiento@yahoo.com o visítanos en nuestra página de Facebook, Rompimiento. Esta es una producción de Ministerios Centro Conquista.